Iniciaremos con ¿qué es la dislexia? Bueno, es un trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad en la lectura debido a inconvenientes para identificar los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con las letras y las palabras. La dislexia no tiene cura. La evolución y la intervención tempranas dan excelentes resultados. De acuerdo con el DSM-5, la dislexia es un término usado para referirse a un trastorno específico del aprendizaje, caracterizado por problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida. Los principales síntomas antes de la escuela es que tarda en comenzar a hablar el niño, aprende palabras nuevas a un ritmo lento, tiene problemas para formar palabras correctamente, como por ejemplo, invierte los sonidos de las palabras o confunde palabras que suenan parecido, tiene problemas para recordar o nombrar letras, números y colores, tiene dificultades para aprender canciones infantiles también. Ahora, durante la edad escolar, su nivel de lectura está muy por debajo de lo que se espera para su edad. Tiene problemas para procesar y comprender lo que escucha, problemas para recordar secuencias de cosas, dificultades para encontrar la palabra correcta o elaborar una respuesta o a una pregunta. Tiene dificultades para deletrear, evita actividades que requieran leer por obvias razones. Durante la adolescencia y adultez, los principales síntomas es que tiene dificultad para leer, incluso para leer en voz alta, lectura y escrituras lentas y les cuesta mucho trabajo, problemas de ortografía, de igual manera evitan actividades que requieran leer, tienen mala pronunciación de nombres o palabras o dificultad para encontrar las palabras igual. Tiene dificultad para resumir una historia, problemas para aprender otro idioma, dificultad para entender problemas matemáticos y demás. Hay tipos de dislexia, por ejemplo la dislexia adquirida, que es aquella que aparece tras una lesión cerebral, o la evolutiva, que no existe realmente ninguna lesión específica, pero según los síntomas predominantes del paciente y de la ruta afectada, es como se encuentra. La dislexia fonológica o indirecta es aquella donde las personas con este tipo de dislexia tienen dificultades para leer palabras sin sentido, como pseudopalabras, hacen lectura visual y deducen el significado en vez de estar leyendo. También existe la dislexia superficial, que es cuando tienen dificultad para leer palabras irregulares, como por ejemplo palabras en inglés, pero no les cuesta leer las regulares. También cometen errores de omisión, sustitución o adición de letras y confunden palabras homófonas. Cuanto más larga sea una palabra, más disminuye la velocidad lectora. Ahora, la dislexia mixta o profunda es caracterizada por alteraciones en ambas vías. Se observa una lectura con errores, cuya comprensión mejora cuando leen en silencio, experimentan dificultades para leer tanto pseudopalabras como palabras regulares y cometen errores semánticos. Las causas en realidad es el resultado de diferencias individuales en las partes del cerebro que permiten la lectura. Suelen ser hereditarias y parece estar relacionado con ciertos genes que afectan la forma en que el cerebro procesa la lectura y el lenguaje. El diagnóstico obviamente tiene que ser por un especialista y se da a base de cuestionarios, pruebas de visión, de audición y del cerebro y por evaluación psicológica. Y bueno, de mi parte sería todo, pero les voy a poner un ejemplo en una película que seguramente muchos han visto y los dejo con mis otros compañeros. Muchas gracias. Oye, Javi, pero esto está mal, hijo. ¿Por? Pues porque no son 13,400, son 14,300. No, sí. Es que ya estaba cansado, perdón. Oye, ¿y por qué pones Tolat en vez de Total? Pues sí, siempre pasa, ¿no? La T y la L. Y pusiste Brábara en vez de Bárbara. Pues sí, ¿qué tiene? Soy disléxico. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este pequeño video
donde se tratará el tema trastorno específico del aprendizaje con dificultad de la expresión escrita, disgrafía para los cuales. Sin más que agregar, comencemos. Bueno, para empezar, ¿qué es la disgrafía? Según el DSM-5, las disgrafías son un tipo de trastorno específico del aprendizaje con la especificación de dificultad en la expresión escrita. En el manual no se hace distinción entre los diferentes tipos de disgrafías, las cuales se pueden detectar en los primeros cursos de primaria cuando se debería aprender la escritura de forma completa. Los niños con trastorno de la escritura no desarrollan procesos cognitivos ni adoptan estrategias adecuadas para responder a las exigencias de la escritura, así que se trata de una dificultad en la coordinación de los procesos mentales y de las habilidades requeridas para escribir. En el caso de la disgrafía, la dificultad se puede manifestar en distintas áreas relacionadas con la expresión escrita, como la caligrafía, la ortografía, la gramática o la organización de las ideas por escrito. Los principales síntomas de la disgrafía son dificultades desde los primeros años escolares para deletrear palabras y expresar pensamientos, errores gramaticales, mala organización de párrafos, escritura lenta con letras desordenadas y desiguales, deficiencia espaciamiento entre letras o palabras, dificultad de la comprensión final de lo que se escribe y sentimientos de frustración o enfado a causa del fracaso. No se sabe con ciencia cierta cuáles son las causas que provocan la disgrafía, pero algunas de las más posibles pueden ser factores madurativos en los trastornos lectoescritores. Esto derivado a que la escritura es una actividad perceptivo-motriz que requiere de la madurez neuropsicológica. Por otra parte, se encuentran los trastornos de lateralización, llamados ambidextrismo, el cual causa un déficit escritor, debido a que en estos casos no existe una adecuada implantación de la lateralidad manual. En tercera se encuentran los trastornos de psicomotricidad, los cuales se dividen en torpe motor e hiperactivo. Y por último tenemos los trastornos del esquema corporal y de las funciones perceptivas motrices, donde muchos niños presentan un déficit de integración visoperceptivo con confusión de figura-fondo. Bueno, y de acuerdo a esta información, ¿tú sufres de disgrafía? Hasta luego. Hoy les voy a hablar sobre la discalculia. La discalculia se define como la dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. Es una condición neurológica que dificulta la comprensión de las matemáticas y las tareas de esta misma materia. Eso hace que el niño se retrase y tenga problemas en la escuela. El niño que sufre de discalculia es aquel que confunde los números y los signos y no puede resolver, no consigue realizar los cálculos mentales necesarios. Se calcula que este trastorno está presente en el 4.5% de la población en edad escolar y aunque sea raro que se diagnostique, es aún más raro que se trate adecuadamente, pero son varias las formas en las que se puede ayudar a los niños que padecen discalculia. El pensamiento matemático requiere la utilización conjunta y coordinada de diferentes estructuras mentales. La mente pone en funcionamiento diversas conexiones neuronales que dan lugar al pensamiento matemático y hacen posible la comprensión del número, de la cantidad, del concepto o símbolos numéricos. La discalculia está causada por anomalías en algunas estructuras del cerebro, que apoyan la representación y el procesamiento de información numérica. Por lo tanto, se dice que ese trastorno de aprendizaje tiene un origen neurobiológico
Es decir, hay una relación entre las dificultades de los niños con discalculia en la realización de tareas matemáticas y las anomalías estructurales y funcionales que se observan en su cerebro. Tipos de discalculia. Primaria. Dificultad relacionada con una lesión a nivel neurobiológica. Secundaria. Se caracteriza por una mala utilización de los símbolos numéricos. Disamétrica. Dificultad para resolver operaciones y problemas. Espacial. Presentan dificultad para ordenar y estructurar números. El niño o niña puede presentar dificultad para entender que el número 5 es lo mismo que la palabra 5 y que ambos significan 5 cosas. Recordar datos matemáticos como las tablas de multiplicar. Contar dinero o calcular el cambio. Estimar el tiempo, estimar la velocidad o la distancia. Entender la lógica de las matemáticas. Retener los números en la mente para resolver problemas y la dificultad para aprender a contar. La evaluación diagnóstica de la discalculia puede realizarse mediante pruebas específicas incluidas con una evaluación neuropsicológica más general. El tratamiento más efectivo para la discalculia, al igual que la dislexia, es el diagnóstico precoz. Cuanto antes detectemos el problema y ofrezcamos a los niños las herramientas necesarias para ayudarlos a adaptarse al proceso de aprendizaje, más probabilidad de evitar un retraso educativo y problemas de autoestima o trastornos más serios. Algunas técnicas que pueden trabajar con niños con discalculia pueden ser contar y hacer grupos de objetos, utilizar el ábaco en los cálculos, practicar ejercicios de separación, presentar series de números y ordenarlos de mayor a menor y viceversa, completar los que faltan, etc. Estimular la memoria a corto plazo y entrenar la atención sostenida a través de ejercicios específicos. Y bueno, esto es todo de mi parte y de parte de mi compañera Paola. Gracias. El autismo es un trastorno irreversible que inhabilita el normal desarrollo intelectual y emocional de la persona y por lo general se presenta en los primeros 3 meses de vida, aunque Scherer en sus investigaciones dice que la principal causa del autismo es emocional y por lo tanto es reversible. Bender en sus investigaciones dice que el autismo es un retraso en la maduración y como una esquizofrenia infantil. Puede ser un trastorno de la comunicación entre el niño y la madre antes de nacer, según Bettelheim en sus investigaciones. Puede comenzar antes de los 30 meses y puede presentar los siguientes síntomas: el desarrollo total alterado, un desarrollo lingüístico retrasado y anómalo y también resistencia al cambio. En el autismo, los niños se retiran del mundo para volverse hacia sí mismos. El niño autista no tiene la capacidad de pensar o de imaginar el estado mental de otros individuos. El niño autista es hipersensible o hiposensible. Usan más el tacto, el gusto y el olfato, ya que son muy sensibles a la luz y el ruido les puede causar daño. Puede presentar los siguientes síntomas: conducta repetitiva, agresividad para sí mismo o para los demás, es monótono, se enfoca en una sola tarea. Desde el año 2013, el autismo está entre las primeras 5 causas de consulta psiquiátrica infantil. ¿Sabías que en la población autista existen más niños que niñas? Las estadísticas dicen que una persona con autismo puede vivir hasta 54 años. Mi nombre es Denise Montijo y voy a explicar un poco acerca de lo que es el TDA. El TDA puede ser
hiperactividad o TDAH con hiperactividad. Las causas del TDA aún no son claras, ¿no? Las investigaciones continúan para saber el por qué los provoca. Los factores que pueden estar involucrados en el desarrollo del TDA puede ser la genética, el medio ambiente o problemas con el sistema nervioso central en momentos claves del desarrollo. Los factores de riesgo son familiares consanguíneos. Por ejemplo, si nuestra mamá, nuestro papá o un hermano mayor tiene TDA, pues lo más probable es que nosotros, como hermanos posteriores, tengamos esta misma condición. Exposición a toxinas ambientales como el plomo también se consideran entre los riesgos, y estos se encuentran principalmente en la pintura y tuberías de edificios antiguos. El consumo de drogas durante el embarazo, el alcohol, el tabaquismo también puede ser un factor de riesgo, y el nacimiento prematuro. Subtipos de TDA. Existen 3 subtipos de TDA. Es el de falta de atención predominante. La mayoría de los síntomas, como su nombre lo dice, corresponden a falta de atención. El de conducta hiperactiva, donde predomina la acción impulsiva. La mayoría de los síntomas aquí pues es la hiperactividad y la impulsividad. Y el TDA combinado, que es una mezcla de síntomas de falta de atención y la hiperactividad. ¿Cuáles son los síntomas? Para el TDA con falta de atención, un niño que manifiesta un patrón de falta de atención a menudo presenta las siguientes características, como no ser capaz de prestar atención minuciosa a los detalles y comete errores por descuido en los trabajos escolares. Le cuesta más trabajo permanecer concentrado, ya sea en tareas o en juegos. Parece no escuchar e incluso cuando se le habla a él directamente. Tiene dificultades para seguir instrucciones y no logra terminar tareas o trabajos escolares. También tiene problemas para organizar tareas y actividades y evita o le disgustan las actividades que requieran un esfuerzo mental, como suele ser la concentración y de alguna tarea escolar. Bueno, en el otro TDA, que es el de hiperactividad e impulsividad, el niño normalmente está inquieto, da golpes con las manos o con los pies, se retuerce en su asiento. Le cuesta mucho trabajo permanecer sentado en el aula o en otras situaciones. Está en constante movimiento, va de un lado al otro, trepa en situaciones no apropiadas. Tiene problemas para jugar o realizar actividades tranquilas. Habla demasiado, da respuestas apresuradas e interrumpe cuando se le hace alguna pregunta. Tiene dificultades para esperar su turno, interrumpe conversaciones, juegos u otras actividades. Esos serían los síntomas. El tratamiento puede ser diferenciado, ¿no? La mayoría de los casos de TDA se trata mejor utilizando una combinación de terapia conductual y medicamentos. Para los niños en edad escolar o preescolar, que oscila entre los 4 a 5 años, con TDA, se recomienda más que nada la terapia conductual como primera línea de tratamiento. Ningún tratamiento es la única respuesta para todos los niños, y los buenos planes de tratamiento incluirán un monitoreo estricto, seguimiento y cualquier cambio necesario en el camino. También es importante aquí mencionar qué podemos hacer para reducir el riesgo de que un niño padezca TDA. Durante el embarazo es muy importante evitar cualquier cosa que pueda dañar el desarrollo fetal, como por ejemplo beber alcohol, usar drogas o fumar. Proteger al niño de la exposición a contaminantes y toxinas, incluido el humo del cigarro y la pintura con plomo. Y limitar el tiempo frente a las pantallas. Aunque todavía no se ha comprobado, puede ser prudente que los niños eviten la exposición excesiva a la televisión y videojuegos en los primeros 5 años de vida. Gracias. Todos dicen que no está quieto nunca, que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima, que si haz los deberes, que si vístete, que si lávate los dientes, que si vas a llegar tarde al cole.
Hay que repetírselo 1000 veces. Nunca termina lo que empieza. Nos quita los juguetes y no nos los devuelve o los pierde. Es difícil jugar con él, porque siempre quiere hacerlo todo y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados, porque molesta y nos distrae. El profe ve que Pablo no sigue el ritmo de la clase, que se despista por cualquier cosa y no se concentra. Interrumpe todo el rato y nunca acaba las tareas. Jugar con él es muy difícil. No está quieto ningún minuto. No respeta los turnos ni las reglas. Siempre se cuela. Su médico le ha diagnosticado trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Más que una condición médica o un trastorno, el TDA es una condición biológica, y esto quiere decir que no hay nada que curar porque no es una enfermedad. Y aunque tampoco es un problema de aprendizaje, puede entorpecer el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas si no es detectado de manera oportuna, lo cual puede dificultar el óptimo desempeño de estas mentes neurodivergentes. Una mente hiperactiva puede ser difícil de manejar, genera demasiados pensamientos a gran velocidad, y esto puede dificultar el permanecer en una conversación sin distraerse o sin compartir información alterna a lo que se quiere expresar. De igual manera, pueden aburrirse demasiado rápido, lo que dificulta el dominio de alguna práctica al ser aprendices basados en el interés. Pero también existen ciertos beneficios derivados de estas diferencias, como la habilidad para resolver problemas al tener abundantes ideas, lo que también les dota de una increíble creatividad. Además, poseen la habilidad del hiperenfoque, que les permite concentrarse en algo de su interés inclusive por horas, lo que da pie a que sean personas multitalentosas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi compañera María Inés Cortés Fragoso y su servidor Daniel Acol. Les vamos a hablar brevemente del tema trastorno del desarrollo intelectual. Comenzamos con qué es el trastorno de desarrollo intelectual. Los trastornos de desarrollo intelectual, bien conocidos como TDI, son un grupo de alteraciones del desarrollo caracterizados por una notable limitación de las funciones cognitivas, trastornos del aprendizaje y de las habilidades y conductas adaptativas. Se caracteriza por cómo se interpreta el significado en interacciones verbales y no verbales. Los niños suelen tener dificultad para usar el lenguaje cuando se encuentran en situaciones sociales. Ahora bien, refiriéndose fundamentalmente al desarrollo de la percepción y del pensamiento, siempre en estrecha interacción con el resto de las áreas motoras, sociales, lingüísticas y de autonomía. ¿Cuáles son sus síntomas? Primero de ellos es dificultad de comprensión de discurso, dificultades en la recuperación de palabras, un uso atípico de las palabras. La fonología y la sintaxis se encuentran alteradas, así como dificultades para mantener una conversación. Por último, tendencia a comprender las cosas de forma literal y exceso de verborrea. El TDI se clasifica en diferentes niveles, como lo es leve, moderado, grave y discapacidad intelectual profunda, o también conocida como pluridiscapacidad. El diagnóstico de una discapacidad intelectual suele hacerse mediante una prueba de inteligencia o cognición generalmente evaluada según el puntaje de la prueba de coeficiente intelectual, perdón. También suelen identificarse mediante pruebas de cognición, donde se evalúan habilidades de la persona para aprender, pensar, resolver problemas y comprender el mundo. De igual manera, el diagnóstico debe de ser realizado por un psicólogo especializado y calificado en este ámbito.
Tipos de tratamiento. El tratamiento del TDI incluye intervenciones de tipo médico, psicológico, educativo y social. Guiando al niño para una buena conducta comunicativa, es decir, cuando se hable con él, hacer contacto visual. Así como realizar modelos de lectura interactiva. Esto podría ayudarlo a aprender a hacer inferencias que son muy importantes para la comprensión lectora. Por último, existen grandes lagunas en el estudio de la salud mental en América Latina y las carencias en el campo de los TDI son aún mayores. Como reconoce la Organización Mundial de la Salud, estas predominan las publicaciones sobre medición de la calidad de vida, apoyos para familias con un miembro afectado, educación especial, estudios de prevalencia en grupos específicos, estudios cualitativos sobre padres con hijos con TDI o madres con TDI y el impacto en sus hijos, así como referencias de casos de maltrato. La OMS desarrolló el Programa de Acción para superar las brechas en salud mental. Esta guía de intervención ofrece recomendaciones basadas en la evidencia que se han desarrollado mediante un método denominado clasificación de la evaluación, desarrollo y valoración de las recomendaciones, que incluye una sección para los TDI. Les agradecemos su atención y su tiempo.